nombre es Yuri Jiménez Nájera, soy profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco, en distintos programas educativos participo y haciendo algunas investigaciones. Yo trabajo como profesor investigador en la UPN desde 1995. Sin embargo, yo entré a la UPN desde que se fundó, en 1978. Entré como personal administrativo, como trapiólogo decimos nosotros, como personal de intendencia. Yo estaba en el CCH Sur estudiando. Y bueno, ya la trayectoria de licenciatura, la maestría y el doctorado en la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales, pues me llevó a tener al mismo tiempo esta trayectoria, digamos, académica en la UPN, ¿no? Y los temas que yo trabajo fundamentalmente son los que tienen que ver con educación superior, con sociología de las universidades, en fin, y la desigualdad educativa también. Bien, la Universidad Pedagógica se fundó en 1978 por un decreto presidencial en la época de José López Portillo y fue un proyecto que respondía a una demanda del magisterio de tiempo atrás de lo que se dio en llamar la profesionalización del magisterio, porque hay que decir que en aquellos tiempos los maestros de educación básica, sobre todo los maestros normalistas, después de estudiar la secundaria, de inmediato estudiaban la normal 4 años y ya. Entonces, formalmente en las jerarquías de las profesiones, pues eran como técnicos, digamos, profesionales, no tenían formalmente una licenciatura como tal. Y eso era lo que demandaban. Entonces la universidad en principio se formó para atender esa demanda, pero al mismo tiempo también para la formación de profesionales de la educación. Esa es su origen, digamos, ¿no? Sí, en efecto, la Universidad Pedagógica ha tenido un papel relevante porque en la formación de maestros, pues los profesores la tienen en un alto aprecio y buscan mucho estudiar ya no las licenciaturas de los años 70, 80, 90 todavía, principios del siglo XXI, sino los posgrados, ¿no? Las maestrías, los doctorados. Y por otro lado, los más jóvenes, las licenciaturas que tienen que ver con formación de cuadros educativos, ¿no? En distintas disciplinas, pedagogía, psicología educativa, sociología de la educación, o licenciaturas muy específicas para el medio indígena, para la educación preescolar, primaria, secundaria, o también ha incursionado en la educación media superior. La universidad tiene una historia muy particular porque en sus inicios se instalaron unidades en todo el país, ¿no? Y en algunos estados muy grandes como Veracruz hay 5 unidades, en estados pequeños como Colima o como Nayarit hay 1 unidad, pero estas unidades a su vez tienen pequeñas microunidades que les llaman subsedes para atender en las poblaciones más alejadas de las capitales. Entonces esa red universitaria pues tiene un impacto interesante, significativo, porque está en todos lados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el problema es que la universidad en 1992, en la era neoliberal, Carlos Salinas de Gortari impuso a la UPN la descentralización educativa, la metió en el paquete de la educación básica indebidamente, pero eso provocó el desmantelamiento de la universidad en el sentido de que todas las unidades fueron entregadas a los gobiernos de los estados y entonces estas unidades están desvinculadas, ¿no? Incluso hablando con compañeros de Veracruz, por ejemplo, de las 5 unidades del estado, no hay vínculos entre ellas, ¿no? Entonces, pues ya tenemos todas estas décadas, digamos, de desarticulación. Sin embargo, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio una interesante alternativa, digamos, de resolución. Hay que decir que en su campaña política, Andrés Manuel planteó 10 compromisos por la educación en Oaxaca, y uno de los compromisos era fortalecer a la UPN y a las normales.
A la luz de eso, en los inicios del gobierno de la Cuarta Transformación, en la UPN llegó de repente el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y planteó a la comunidad, propuso un congreso para reformular a la UPN. Y si ustedes ven en el video que está en la página de la UPN, él dice totalmente: nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde ustedes quieran llegar, ¿no? Le tomamos la palabra, se hizo el congreso con gran libertad, hay que decirlo y reconocerlo, y en ese congreso se acordaron fundamentalmente, voy a resaltar 3 puntos por consenso: rescate del carácter nacional de la Universidad Pedagógica, la democratización de la universidad en todos sentidos, y el fortalecimiento de la universidad. Para ello se discutieron las posibilidades jurídicas que ya estaban en la Ley de Educación Superior, que se había ya definido en ese mismo periodo, y hay que decir que logramos nosotros mismos que en la Ley de Educación Superior se agregara un transitorio, el transitorio 21º, que dice que la UPN tendrá la posibilidad de cambiar su estatus jurídico. Todo esto combinado, el Congreso por eso se hizo, y la respuesta a este planteamiento del transitorio 21º de la ley fue que la mayoría de la comunidad se inclinaba por la autonomía. Se entregaron los documentos oficialmente a la Comisión de Educación, al Senado de la República, también al Poder Ejecutivo, y se empezó a trabajar una ley orgánica para la autonomía. Hasta ahí llegamos, se hizo el proyecto, la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto, y está hasta ahí detenido el proceso, digamos. La autonomía de una universidad es fundamental en la historia de las universidades. De que surgen las universidades en la Edad Media, las universidades de Bolonia, de París y las demás que surgieron en Europa Occidental, nacieron con ese rasgo de autonomía interior, de una suerte de autogobierno de estudiantes o de profesores. Claro, estamos hablando del año 1080 aproximadamente, ¿no? En este largo trayecto las universidades han ido cambiando, se han ido transformando. El punto es que llegamos a América Latina en 1918 y se da el famoso movimiento de Córdoba, que justamente lo que reivindica es la autonomía y la democratización de las universidades, porque eran muy autoritarias, porque eran herencia del periodo colonial, las universidades latinoamericanas. Bueno, todo esto ¿a qué nos lleva? A que las universidades en el mundo, las mejores universidades en el mundo, necesitan la autonomía por una razón muy sencilla, porque para que se pueda desarrollar el conocimiento, crear conocimiento nuevo, hacer investigación de la mayor calidad, pues se requiere libertad, porque si hay un poder externo que esté controlando esa institución, ya sea el Estado, la Iglesia o cualquier poder económico, pues siempre van a orientar a esa universidad en función de los intereses de esos grupos. Por eso el conocimiento solamente se puede desarrollar en un marco de plena autonomía. Esa es la razón principal. Sin embargo, para que esto sea posible, el movimiento de Córdoba sobre todo nos enseñó, y fue una oleada hacia toda América Latina, pero que impactó a Estados Unidos y a mismo Europa, la necesidad entonces, para que esto sea posible, de el autogobierno, que la universidad tiene que poderse autogobernar, definir sus propias leyes, sus propias reglamentaciones internas, tiene que tener autonomía económica también, ¿no? Su presupuesto tiene que definir cómo administrarlo. Una autonomía, entonces, lo resumimos: autonomía política, autogobierno, autonomía económica, presupuesto, de autonomía académica, de conocimiento, de producción, generación de conocimiento, ¿no? De plena libertad académica en términos de la docencia, la investigación al interior. Entonces, con esta base, si lo contrastamos con nuestra universidad, ¿no? La UPN es una universidad porfirista en pleno siglo XXI. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Porfirio Díaz finalmente, después de muchas peticiones, aceptó en 1910 que se creara la Universidad Nacional de México, que Justo Sierra le planteaba durante mucho tiempo que se creara la universidad. Porfirio Díaz accedió porque ya venía el aniversario de la independencia,
Pero esa universidad justamente muy antidemocrática, porque el gobierno de Porfirio Díaz era el que designaba la rectoría. Y en la UPN ocurre exactamente eso, la rectoría es designada por el gobierno federal, por la Secretaría de Educación Pública. Y luego al interior la estructura es muy vertical. No existe la democracia en nuestra universidad, el consejo académico está monopolizado por las autoridades, tienen el 50% de los votos, y luego suelen muchas veces cooptar, digamos, sobre todo a los estudiantes o a quien se deje, para tener más de esos 50% de los votos en el consejo académico, que además es muy poco representativo. Estamos hablando de una población de 70,000 estudiantes a nivel nacional, alrededor de 5,000 profesores, más o menos, y trabajadores administrativos. No hay una cifra oficial de cuántos son, calculamos que tal vez alrededor de 2,000, no sabemos bien, pero para esa comunidad del consejo académico solamente hay 3 profesores que representan al personal académico y también estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado, que igual ellos son 4, ¿no? Y el resto son autoridades, ¿no? El proyecto pues fue elaborado por la Comisión de Educación, se difundió, está en la página de la Comisión de Educación del Senado, y lo que se plantea a grandes rasgos pues es el otorgamiento de la autonomía por ley para la universidad, con sus propios órganos de gobierno, lo cual se traduciría pues igual en tener presupuesto propio, ¿no?, que se definiera desde el interior. Se ha planteado que con esta base la universidad entonces se reorganizaría, se conformaría su consejo universitario, ¿no?, le llaman Consejo Superior Universitario a nivel nacional, con la idea de que tenga representación de profesores, de estudiantes, de personal administrativo, de autoridades a nivel nacional, y que a partir de eso este consejo pues se dedique a reorganizar a la universidad, a crear sus nuevas normas internas, ¿no?, y pues a relanzar a la universidad, porque implicaría rearticular a la universidad, ¿no?, que nuevamente las unidades forman parte de un solo ente, porque actualmente, por decir algo, la rectoría no tiene ningún poder sobre las unidades, ¿no? Cada unidad hace lo que quiere con su gobierno del Estado, digamos, ¿no?, pero la rectoría no puede, no tiene injerencia en las unidades porque los gobiernos de los estados, el gobierno de Salinas de Gortari entregó el presupuesto, las instalaciones, el personal académico, administrativo, todo a los gobiernos de los estados. ¿Y qué es lo que hace además los gobiernos de los estados? Ellos no dan presupuesto a la UPN, ¿no? El gobierno federal es que da el presupuesto a través de algo que le llaman FONE, un fondo especial para la educación básica normal y para la UPN. Entonces, Hacienda, la Secretaría de Educación Pública les dan este presupuesto a los gobiernos de los estados, y los gobiernos de los estados entonces pagan la nómina de los trabajadores, pero la parte que tiene que ver con gastos de ocupación, con gastos de operación, no hay transparencia y no se sabe para qué se utilizan esos recursos. Además de eso, como las plazas de personal académico de tiempo completo son relativamente altas respecto al resto, digamos, de las plazas del sector público, pues entonces ha habido una especie, como dicen algunos compañeros, de huachicoleo de las plazas académicas, porque se las llevan a los funcionarios de los gobiernos estatales y las tienen ellos. Entonces ha habido una pérdida importante de plazas académicas de ese tipo, ¿no? Sí, es muy importante en el fortalecimiento de la universidad, que es el propósito final de todo esto que ha pasado en los últimos años, ¿no?, y que tiene que ver pues también con el trabajo cotidiano de los profesores, de los estudiantes, del personal administrativo, el que una ley orgánica y una reagrupación de la universidad, una recuperación de su carácter nacional, pues implicaría que la institución podría entonces concentrarse en atender los problemas locales, regionales, nacionales, porque tiene toda la capacidad, la experiencia y el contacto, digamos, con prácticamente todas las regiones del país, ¿no?
Por decir algo, bueno, la UPN pues tiene sedes en la Sierra Tarahumara, en la montaña de Guerrero, tiene una unidad en Tlapa y subsedes por todos lados, en Veracruz también, en Zongolic, en las zonas indígenas más apartadas, etcétera, por todos los estados, depende de sus características. Entonces, la UPN tiene grandes posibilidades de dar más al sistema educativo si es que se lo permite, ¿no? Y pues sí, un llamado hacemos a los legisladores de todos los partidos políticos a que se agilicen los trabajos de esta configuración de la Ley Orgánica para la Autonomía de la Universidad, que entendemos tiene que pasar a la Comisión de Asuntos Legislativos, después tiene que pasar al Pleno del Senado, para después ser enviado a la Cámara de Diputados, también para que allá pueda llevarse finalmente al Pleno, regresar al Senado para poderse ya hacer realidad, ¿no? Claro, esto implica entonces que haya la dictaminación favorable de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un llamado a todas las fuerzas políticas que tienen que ver y que les interesa la educación, pues la UPN es un pendiente en la Cuarta Transformación. Mi nombre es Yuri Jiménez Nájera, soy profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, nuestro interés es que la Universidad Pedagógica Nacional pueda fortalecerse, le importa mucho a la comunidad universitaria y pues los invitamos a ver la 4TV siempre.